Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Estamos aprovechando realmente el potencial que aporta el mar a Vigo. Somos conscientes de que el puerto es el principal motor económico de la ciudad. Se está apoyando como se debería a los sectores estratégicos como la pesca, el naval o la automoción. Creen que deberían articularse unas medidas para elaborar un plan estratégico del mar en Vigo. Estos son solo algunos de los interrogantes que hoy trasladaremos a nuestra mesa de debate. Me acompañan Jorge González Gurriarán, ya uno más del equipo de este programa. Bienvenido. Juan Vieites, secretario general de ANFACO, y Ramón Cortegoso, es asesor jurídico, bueno, gerente, ¿no?, de la Asociación de Consignatarios de Pontevedra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, para centrar el debate, porque es un tema, yo creo que da mucho de sí, podríamos estar hablando horas y horas, pero ¿qué significa realmente el mar para Vigo? Una breve intervención de cada uno y luego ya abrimos el debate con otras preguntas más donde profundizaremos sobre el tema. Vamos a ver, yo creo que para Vigo, la ría de Vigo y con eso el resto de los mares y océanos son absolutamente indispensables y son la imagen de Vigo. Lo que ocurre es que no siempre el puerto de Vigo ha estado unido a la ciudad de Vigo, incluso ha habido etapas en que ha estado de espaldas a la ciudad de Vigo. Y luego en el aspecto fundamentalmente de repercusión, no solamente cultural, social, etcétera, sino económica, prácticamente todas las actividades, luego entraremos con detalle, económicas que marcan el valor añadido bruto de Vigo, tienen una relación, unas muy directas y otras indirectas, con el mar. ¿Se están desaprovechando oportunidades? Hombre, yo creo que efectivamente Vigo y el mar es un entronque perfecto en el cual la gran riqueza y el verdadero pulmón económico de Vigo es el mar. Representamos alrededor del 25% del Producto Interior Bruto en su contexto global, de lo que es el complejo mar-industria. Dentro de esos 40.000 personas que trabajan relacionadas o que guardan relación directa con el mar. Y yo creo que efectivamente, bueno, hay que intentar buscar planes en los cuales busquemos esa rentabilidad del puerto por una parte, pero también lo que es la promoción y el cambio de mentalidad desde el punto de vista y la visión económica, pero también comercial. Y eso saldrá ganando la ciudad, saldrá ganando Vigo, y por lo tanto saldrá ganando todos los ciudadanos que viven en Vigo, ¿no? ¿Un 25% del PIB? Yo creo que es un poco más del 25% del PIB. Habíamos hecho nosotros hace ya muchos años un libro que se llama el Libro Blanco del Puerto de Vigo, en el año 90-91, y habíamos calculado que hay cerca del 40%. De modo que el mar para Vigo es su doble vertiente anímica y genética. Vigo es el mar, y después desde el punto de vista económico, si estamos hablando pues, de esas cifras del PIB, absolutamente su motor y su vida. Respecto de planes, yo creo que lo que hay que marcarse muy claramente son los objetivos que todos tenemos. Un gran consenso en torno al mar es absolutamente fundamental, pero quizá no a lo mejor estricto senso un plan estratégico al uso. Quizá existan demasiados y tendremos tiempo para debatir. Sobre ese tema, Jorge me ve ya. Primero, a mí, cuantificar las cosas, y menos ahora, es muy difícil, ¿no? Lo que sí puedo decir es que Vigo y su área metropolitana, antes de la crisis, totalmente antes de la crisis, año 2005 más o menos, tenía un VAP de 11.000 millones de euros, que es aproximadamente el 31% del VAP de Galicia. Siempre estoy hablando en términos de valor añadido bruto de actividades privadas, no públicas, ¿no? Ahora, ya descendiendo a temas más cualitativos, decir, pues, en primer lugar, el tema de la pesca y los productos transformados del mar, pero no es solamente, evidentemente, no lo que se pesca en la ría de Vigo, no solamente la acuicultura, sino todo lo que provoca y la vocación que ha provocado el tema de la pesca y, por supuesto, alrededor. Yo diría que hoy es la actividad productiva del área metropolitana de Vigo que tiene más presente y más futuro. Y digo, incluso mucho más que el metal. Y esto en un sitio como con la automoción y con el naval,
pues es muy serio decirlo, pero sí, por ejemplo, quiero deciros que en su día, en esa fecha, pesca y productos transformados del mar en Vigo, valor añadido, eran el 10% de su valor añadido. En cambio, por ejemplo, automoción era el 10,5%. En aquel entonces, no hoy, que la automoción hoy es mucho menos que entonces. Logística y transporte, el 7%, y tiene una relación muy directa la logística y transporte con el puerto y con el mar de Vigo. Bienes de equipo, industria auxiliar de productos metálicos, el 6,5%, en Vigo. Turismo, ocio y relacionados, el 6,5%. Luego viene comercio, construcción naval, el 3%, porque el 3% es el peso que tiene la construcción naval en Vigo. Siempre hablo en términos no de producción, sino de valor añadido. Y luego vendría rocas ornamentales, vendría el tema de la madera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de forma directa y de forma indirecta, lo que está vinculado a la ría de Vigo es la riqueza, evidentemente, de Vigo, lo que tú antes decías, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la idea de un plan director, un plan estratégico, etcétera, yo, que mi experiencia ha estado muy vinculada a esas cosas, tengo que decir que Vigo ha tenido un plan estratégico que abarcaba el periodo 2002-2010. Ese plan estratégico tenía 15 programas, de los cuales 7, y los voy a citar, tenían que ver con el mar de Vigo. O sea, la autoridad portuaria estaba involucrada. Uno era Vigo centro de la Eurorregión, otro Vigo, el puerto de Vigo, una puerta al mundo abierta a la realidad, otro Vigo región urbana en movimiento, otra Vigo presente en la economía global, otra Vigo emprende y crece, otra Vigo un mar de emociones y otra enseñando Vigo al mundo. Bueno. ¿Y eso es normal? No. Quiero decir con esto, lo siguiente. 7 planes estratégicos planeando sobre la misma ciudad. Y más, y yo te diría más. Perdón, yo no he dicho plan estratégico, ¿eh? Ya. He dicho planes varios. No. He dicho programas. Programas dentro del plan hay que tener conceptos claro, claros claro. a ese respecto. Bien. Y yo no creo para nada en los papeles. Y lo único que era valioso de aquel trabajo fue su metodología, que implicó la participación a través de 25 mesas de más de 400 empresarios e instituciones y entidades. Yo no creo en lo que se queda escrito porque la gente no lee, yo creo en lo que se aprende de oído. Y en ese sentido hubo una gran oportunidad. Lo que ocurre es que tenemos tanta facilidad para hacer papeles como para no tener nada en cuenta los papeles. A colación decía Juan que había muchos, ¿no? Yo Muchos creo, planes, sí, yo efectivamente creo que tenemos condiciones envidiables. Vigo tiene unas condiciones envidiables que tenemos que aprovechar y el puerto es un punto de referencia dentro de la ciudad, ¿no? Y yo creo que el mal está en empezar a tirar siempre como están de manera continuada desde el punto de vista político, jurídico, entrelazado ambos a dos, en el cual, bueno, pues siempre se tiran los trastos a la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que se necesita una vez por todas abrir la puerta, hacer grandes proyectos y que Vigo realmente aglutine, que tiene una masa crítica muy importante para aglutinar, y por y en favor de Vigo, ¿no? Yo creo que es lo fundamental, porque si realmente estamos, uno dice una cosa, el otro otra, y después jurídicamente lo empantana. Tenemos planes, hemos hecho planes estratégicos, yo creo que hay que hacer, no sé si llamarle plan o algo, pero hay que hacer algo en el cual sigamos a pies juntillas y exista un consenso global de toda la ciudad en lo que vamos a hacer. Entonces, desde ese punto de vista, sí sería positivo. Que la ciudad decida lo que quiere hacer, pero de manera consensuada. Lo que no puede hacer es que uno dice una cosa y pues al día siguiente empantana lo que dijo el otro y fundamentalmente... Esa etapa ya pasó prácticamente. Y fundamentalmente hay que hacer gestión. Hay que hacer gestión. Sí, porque el consenso existió al 100%. Más gestión... Fue votado por el 100%. Más gestión... Después ya nada. Jorge, más gestión y menos manifestación. Sí. Yo creo que es lo que hay que hacer. Muy bueno. Porque si no estamos aquí de manera continuada siempre en manifestaciones, lo de siempre, ¿no? Y tenemos que estar motivados para hacer cosas grandes porque Vigo se lo merece y tiene la estructura necesaria para hacer cosas grandes. Lo que pasa es que no somos capaces. Yo creo que... Hay voluntad, pero no se llevan a cabo, ¿no? No parece que sea fácil o que se dé el escenario. Vamos a ver, yo a raíz de lo que está diciendo Vieitez,
me gustaría añadir una cosa, que es... yo desmitificaría un poco, cierto que lo que ha ocurrido en las últimas etapas más cercanas de enfrentamiento institucional fue excesivo para todos. Todos lo hemos vivido de una manera excesiva. También lo hemos dado a conocer y lo hemos criticado. Desde la asociación que represento hemos dicho que, hombre, a ver si se despolitiza un poco cosas tan de comer como el puerto, ¿no? Eso lo hemos dicho siempre y lo seguiremos afirmando. Pero también hay que desmitificar una cosa. En todos los sitios, en todos los puertos del mundo, bueno, yo no conozco todos los del mundo, pero sí muchos, siempre existe una cierta tensión entre el puerto y la ciudad. Siempre hay ahí unos pelillos que hacen... ¿Por qué? Bueno, pues porque son dos poderes, dos jurisdicciones, porque existen, porque es así, porque uno está encima del otro y el otro encima de uno, y no pueden vivir el uno sin el otro. Entonces, estas relaciones de amor necesariamente, claro, se tienen que llevar bien, y a veces se llevan bien y a veces un poco menos bien. Pero dicho esto, sí está claro que yo no creo que exista ningún vigués que le digas qué opina de su puerto, que no diga lo que estamos diciendo nosotros. No sé si dirá que son 13.000 millones de valor añadido de mercancía o si es el 25 del PIB, pero sabe lo que significa su puerto. Cualquier vigués y cualquiera del área metropolitana sabe lo que es el puerto de Vigo. La necesidad del consenso, vamos a marcar los objetivos que queremos y después la estrategia para coger los objetivos, más que un plan estratégico, como digo, de entrada. Porque decías antes, Jorge, planes. Mira, tenemos en este momento el plan estratégico del puerto, el que sea, el plan director de infraestructuras, el plan de usos que está en exposición pública, el plan de prensa, el plan especial, el plan de contingencias medioambientales, el plan de fin de semana. Sí. ¿Y alguno de esos está en marcha? No, a mí precisamente eso me sirve pues, para comentar una cuestión que creo que es muy importante, ¿no? En primer lugar, formalizar planes es una forma de comprometerse, o sea, lo que indica eso es un compromiso, ¿no? Pero te ata. No, perdón. Evidentemente, lo que no quieren los políticos es atarse. No, si no es tema político. Pero perdona. Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, no siempre las ciudades y los puertos tienen que tener roces. Una ciudad, por ejemplo, por citar una, que ahora me viene a la cabeza, San Francisco, por su orografía me recuerda a Vigo, aunque mucha más ciudad. San Francisco ya hace muchísimos años que el puerto económico se fue a la orilla de enfrente y quedó el puerto en lo que es hoy San Francisco, es un puerto fundamentalmente turístico y fundamentalmente crucerista y comercial, ¿no? En todo caso, ese roce puede ser derivado de las personas. La clave no está ni en los objetivos, ni en el plan, la clave está en las personas. Y el gran problema de Vigo, y de muchos sitios, ¿no? Pero en Vigo, yo llevo aquí viviendo muchísimos años, en Vigo hay un problema cultural serio, ¿no? de cooperación. En Vigo existen instituciones y entidades de enorme envergadura, como son, por citar algunas, el Consorcio de la Zona Franca, la propia autoridad portuaria, en su día CaixaNova, que hoy ya no existe, la Universidad de Vigo, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, en fin, me olvido de algunas, incluso hasta, digo yo, el propio municipio y ayuntamiento de Vigo. Resulta que el consenso entre esas instituciones y entidades no solamente es ahora, no. Tradicionalmente ha habido unas peleas por falta, creo yo, de cultura de cooperación. Y ese tema no se improvisa, ese tema no se sustituye ni con objetivos, ni con nada, porque el compromiso, es más, por principio a los políticos no les gusta, sobre todo el compromiso a medio plazo, ¿no? Y entonces yo creo que aquí es un problema más de tipo psicológico y social, o sea, de asumir lo que queremos en el sentido de sociedad. Y un plan no lo hace un grupo académico, un plan no lo hace un grupo de notables estrategas, un plan lo hace la sociedad. Y lo hace no solamente en un documento, sino en la vivencia día a día. Entonces, decías tú antes muy bien, y menos manifestaciones, ¿no? Claro, es que hoy montar en plan populista cualquier manifestación está chupado.
es tirado. Y decir que no es facilísimo. ¿Qué ocurre? Bueno, Dios me libre, pero en Vigo, ciudad que durante muchos años fue considerada tradicionalmente hostil en términos físicos y en términos de agrupación de gente de diferentes sitios, en Vigo existe todavía, una entidad neutral que dio muy buen resultado durante varios años, que fue la Fundación Pro Vigo. Y era un modelo para muchísimos sitios y envidiable. Se la han cargado. ¿Quién se la ha cargado? Pues en primer lugar, yo tengo que decir que nació a raíz de un plan que hicimos en 90 para la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, y que a raíz de eso se nombró a un director de esa fundación, se creó esa fundación, que era Sánchez Carrete, que fue una persona extraordinaria, y una vez este hombre desaparecido, ha habido personas muy buenas al frente de la fundación, personas menos buenas, pero sobre todo el presidente de la fundación es el alcalde. Y el primer alcalde que ignoró totalmente a la Fundación Pro Vigo fue Ventura Pérez Mariño. Decía antes fuera de cámaras que Vigo, y también lo dije aquí una vez a Carlos y a Manolo, Vigo ha tenido siempre muy mala suerte con sus alcaldes. En general estoy hablando. Sí, pero Jorge, es que ocurre una cosa, yo no sé, esto no será un debate político, supongo, ni vengo yo aquí a defender a los políticos en absoluto, ¿no? Ni es mi misión en esta mesa, pero es que la sociedad, para participar en los seres humanos, para participar en la sociedad, se estructura a través de la participación en las organizaciones, es decir, sindicales, en la universidad, en organizaciones. Entonces, claro, tú dices que el origen de todos los males está en la cultura. Desde luego que sí, claro que sí. La formación, sí. Claro, totalmente de acuerdo. Pero es que todas las organizaciones sociales están formadas por personas. Y al formarlas por personas, vienen las cosas que le pasan a las personas. Rencillas, poderes, celos, ambiciones, Ramón, etcétera, etcétera, etcétera. Ramón, a mí me parece dramático lo que apuntaba Jorge, que esto es un problema de personalismo. Algo que no es muy simpático, pensar que en Coruña se decidió y se ejecutó, se está acabando, en menos tiempo, un puerto exterior a 18 kilómetros por mar de otro puerto exterior, en Ferrol, en menos de la cuarta parte del tiempo que ha llevado el tema del relleno de Arenal, ya indica... Algo está fallando. Fíjate que no llevamos años reivindicando el terreno de Arenal, el muelle del Arenal. Acabamos de inaugurar el otro día 50.000 metros cuadrados pues para conseguir esa migaja que no acabó todavía, llevamos de lucha y de ser los malos de la película, en concreto los consignatarios, de una manera pero tremenda. ¿De quién es la culpa? ¿Por qué no se ha hecho antes ese relleno? Pues y efectivamente, aquí hay plataformas, Jorge, el puerto exterior de La Coruña está a punto Aquí las plataformas y los abajo firmantes es una cosa que se da por generación espontánea. Lo que se llama la comisión de afectados. Sí. Que aquí prolifera de una manera impresionante. Se llaman plataformas. La falta de cooperación. La plataforma de tal, la plataforma de lo otro, menos la petrolífera, que sería la cultura de cooperación. Yo quería decir que daría por lo menos dinero, sí, ¿no? La ciudad. por lo menos daría algo. Yo creo que tenemos una sociedad muy bien estructurada, con alto sentido diría, sacrificio y de esfuerzo, pero que hay que encauzar, sobre todo en las relaciones humanas positivas, que yo llamaría, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente Vigo necesita una programación clara, contundente, para estar en el mapa. Y para estar en el mapa bien estructurada, como ciudad importante, ¿no? Y para eso hace una falta un apoyo institucional. Y un apoyo institucional de todos, de los de la Xunta, de los del Ayuntamiento, de Madrid, etcétera, etcétera. Y después hace falta la segunda parte que yo llamo siempre, que es, además de la administración y de la visión institucional, hace falta que las empresas apuesten por la ciudad también. Y eso conlleva el tener una visión económica y comercial también de todas las acciones que se lleven a cabo. Y yo creo que ahí es donde está el nudo gordiano de la situación, porque tenemos, ya digo, una ciudad envidiable, que el primer puerto de pesca, como sabéis, la industria que sostiene es impresionante, cabecera de una autopista, que puede ser, en fin, yo creo que convertir a Vigo en algo desde el puerto es fácil, siempre y cuando todos rememos en la misma dirección, que no lo estamos haciendo. Llama la atención que Juan diga constantemente podría ser, ¿no? ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Yo creo que es que la sociedad de Vigo no se implica, es decir, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no?
Y la sociedad de Vigo no se implica en grado suficiente como sí lo hacen otras sociedades de Galicia, Orense, La Coruña, donde hay una sociedad estructurada, más o menos, pero aquí la sociedad no se implica. Yo estoy aburrido de vernos las mismas caras a todos, en el mejor sentido de la palabra, vamos, digo, oiga, y que hable alguien más, ¿no? Es decir, que estamos aquí predicando en el desierto, los 4 que ya iban predicando en el desierto, oiga, pues alguien tendrá que mojarse un poco más. Y mojarse en todo, mojarse en la elección de alcaldes, en todos los partidos, en uno, en el otro, claro. Implicarse en la sociedad empresarial, implicarse en la zona franca, implicarse en el club financiero, implicarse... Oye, aquí viene uno de Pontevedra, otro de Lugo, otro de... Bienvenidos sean y fenomenal. Pero llama la atención, como Vigo no tiene una gran representación social, no lo tiene. Está clarísimo, ¿no? Yo creo que hay que buscar no dormirse en los laureles e intentar no tenemos buscar que echar la culpa al de fuera, por supuesto. La culpa la tenemos aquí. A ese respecto yo quería llamar la atención, yo creo que coincidimos todos, en que Vigo se está enfrentando en este momento con una de las situaciones más críticas de su historia. ¿Cierto? Sin duda. Más crítica de su historia. Precisamente el no cogernos con una cultura de cooperación, el no cogernos con unos líderes al frente de cada una de las instituciones que he citado, potentes, etcétera, etcétera, nos puede costar carísimo, pero carísimo. Ya nos está costando. Por citar 3 cosas muy concretas. Con el tema de la construcción naval, y es un tema que me es muy familiar, porque he estado vinculado muchos años, no es solamente un tema del TASLIS, ni mucho menos. Ya antes del problema del TASLIS había un problema serio de contratación. Ya antes de ese momento, algunas empresas hasta repartieron beneficios. Y en situación de suspensión, o en situación de semisuspensión, o en ERE, o están prácticamente, no voy a citar ninguna, por supuesto, todas menos 1,5. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿y eso es un problema de que no nos ayudan? Hombre, yo si fuese ahora un empleado, trataría de tirar por eso, ¿no? Pero el gran problema es que el naval que hoy hay en Vigo, o que había recientemente, no tiene una aportación de valor añadido acorde con su importancia. Quiero decir, todos los componentes de un barco, salvo habilitación, aislamiento y 2 o 3 cosas más, o sea, propulsión, maniobra, carga y descarga, todos esos componentes van vinculados al proyecto básico. En Galicia prácticamente no hay ningún fabricante de eso, y además el proyecto básico siempre viene de la mano del armador. Estoy hablando de barcos de carga, los barcos de pesca tenemos más experiencia. Bueno, pues eso es fundamental, porque lo que hacemos nosotros hoy, muy mejorado, es lo que hacíamos hace 30 años, en el sentido de que la aportación de valor añadido en el naval es fundamentalmente mano de obra. Mano de obra. ¿Qué ocurre? Que cuando no tienes un tejido, no eres especialista. Quiero decir, Alemania hoy tiene construcción naval, Holanda igual, y dicen y critican, dicen, fíjate esos que nos han denunciado en la Unión Europea y ellos tienen también apoyos. Claro que sí, pero además tienen un tejido alrededor. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, hoy lo hacen muchísimos otros países y con un coste mucho más bajo. Ahí hay un problema crítico. Otro, la automoción. La automoción, que ha creado una red muy importante en Vigo, de mucho más injundia que la del naval, porque el naval es una red de mano de obra, en la automoción es de mucho más, y que son proveedores de muchas fábricas que no son Citroën, están vinculados fundamentalmente a Citroën. Y Citroën depende de decisiones estratégicas de fuera de Vigo. Estamos absolutamente en un momento además de declive importante de la automoción. Es una industria madura. Por no seguir citando, construcción civil, tenemos solamente lo que es construcción civil, infraestructuras, pero edificación, salvo rehabilitación, está congelada para años. Entonces, ¿qué nos queda? La industria alimentaria. Agromar alimentario.
sin duda alguna. Y ahí vamos. Y ahí Me encanta escuchar eso de agromar alimentario, porque yo siempre defendía agromar alimentario y me decía, era agroalimentario. Agroalimentario. Y yo decía siempre, agromar alimentario y tal. Me encanta. Es el futuro, tenemos que poner la mirada en esta industria. Yo creo que algo de Ya las es el cuestiones- presente ya, ¿no? No es que sea el futuro. Totalmente, nada de futuro. Yo creo que además hay que apoyar a los sectores emergentes dentro del mar, que hay muchos que están creciendo en este momento y que están desarrollándose de una manera muy... y que no lo estamos haciendo. No, y que no lo a estamos eso voy, haciendo. no se está haciendo. Y no nos olvidemos que hay una serie de datos importantísimos. Vigo es la cuarta, quinta ciudad exportadora de España. Por lo tanto, y todo lo relacionado El con tema el de mar... Citroën pesa mucho. Claro, pero bueno, es que Citroën está en el puerto. Sí, sí. También, por lo tanto tenemos un Está contacto. aquí porque está el puerto. Claro, Sí, sí, estamos en un contacto con el mar. Por lo tanto, tenemos efectivamente las exportaciones, tenemos la automoción, tenemos la construcción naval, tenemos la industria de transformación, tenemos la pesca, en fin, tenemos congelada, fresca, El turismo. el turismo, el comercio, etcétera. Yo creo que, en fin, yo creo que... El turismo es mejor el de realmente- congresos, sí. Bueno, el turismo de cruceros, hay números ya, ¿eh? Bueno, 18 Yo millones creo de que euros. no debemos dejar con ligereza que Vigo cayera. Y efectivamente estoy de acuerdo que en este momento estamos en una situación muy crítica, porque tenemos muchos competidores. Si decimos como puerto, tenemos hacia abajo Leixões, tenemos hacia arriba ahora el tema relacionado con el de La Coruña, Ferrol, Gijón. Gijón. después tenemos Gijón encima. O sea, aquí no se puede uno perder en el tiempo. Es que en el resto se ha movido y aquí nos han estado dando palos en la rueda de la bicicleta. Si no era uno, era el otro, y si no era el otro, era el uno. Pero vamos, lo que nos está pasando ¿Por qué aquí hoy- nosotros nos caemos de la bicicleta y los otros no se caen? Porque no cogemos compromiso y no estamos todos unidos. Si estuviéramos es lo que todos decía unidos... antes Cultura Jorge. de cooperación. Claro. Sí, bueno, eso por lo Lo que Y apuntaba visión Jorge. y apoyo institucional, porque después resulta que aquí el apoyo institucional va por barrios, ¿no? Entonces, claro, esto no puede ser. O sea, y Apoyo municipal institucional. claro, efectivamente. peso político. ¿no? Hace falta Y peso después, hay que Decía por los colocar, barrios. y después hay que colocar a las Y La personas... Coruña tenía Vigo peso tiene- político. Vigo tiene que colocar a las personas adecuadas en los sitios adecuados. Evidente. Que no lo hemos hecho. Aquí somos muy buenos internamente y internacionalmente en muchos países del mundo estamos situados, pero a la hora de implicarse con la ciudad... y No se con- pueden no decir lo sé. nombres, pero estamos de acuerdo. Ramón, Totalmente de acuerdo, eso es lo que decía yo antes, pero se tiene que implicar la sociedad civil. Claro, la sociedad civil a la hora de poner a cada uno... Ramón, decías antes peso político, La Coruña sí tiene peso político. ¿A qué se debe que La Coruña No, no, tenga peso político, por ejemplo? Vamos a La y Coruña, Vigo no? no, he citado antes también a Orense, he citado, te quiero decir, sociedades que sí son capaces de estructurarse y ser, si no son las dueñas de su futuro, por lo menos sí lo parecen. Parece que tienen mejor el control de sus instituciones, de sus cosas. Y aquí esto es un poco... no te digo mentalidad anarquía, diferenciada. pero un liberalismo tan excesivo que no sabes dónde ponerle, cómo controlar el torrente que existe. Existen individualidades maravillosas, Tenemos un ejemplo. pero el Tenemos control... un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo para todos nosotros. Yo lo digo algunas veces porque me avergüenzo de ello. Es el tema del casco bello de Vigo. Pontevedra rehabilitó su casco bello, lo dejó magnífico. Ourense también. Lugo casi completo. El poco que hay en Coruña, por supuesto. Bueno, Santiago ya no quiero ni decir. Vigo... Te quedas de tu hijo. No, tu hijo. Pero Vigo, no, he ido a las capitales. Pero Vigo, por ejemplo, en lo que es la zona de abajo, la zona del mar, tiene la desvergüenza de tener unas fachadas al mar de tela. Toda la zona del Berbés sigue estando igual peor que hace 20 años. Quizás habría que humanizar más las fachadas. No, ¿cómo humanizar? Está pintado. O sea, son unas sábanas grandes colgadas. Entonces, eso lo que indica es que lo más preciado de Vigo, que es su cara al mar, y que es lo que la gente que viene a Vigo, toda la gente que viene a Vigo, queda impactada de la ría de Vigo. Es cierto. Y de sus alrededores. Sí, es así. Y la mayoría de la gente, dice que el director general saliente de Citroën, lo recordaréis todos, dijo ¿de qué me decís? Pero si Vigo tiene un puerto extraordinario, si Vigo tiene un entorno extraordinario, y presumía de esto, decía, cuando viene aquí gente con el clima de Vigo, esto es jauja. Bien, pues ¿qué ha pasado? Pues en temas vitales que tenían que avanzar,
lo que ha habido es retroceder. Fijaros, abrir Vigo al mar nació en una etapa en donde había una autoridad portuaria, un consellero de Economía en la Xunta y un alcalde al frente de Vigo, que, bueno, consiguieron sacar ese tema y con la zona franca, etc. Salió ese tema y no es hasta después de varios años cuando Vigo empieza a abrirse ligeramente al mar, con unas sencillas reformas de apertura al mar. Un tema vital para mí. Tú hablas de una apertura física. Sí, sí. Cuando nace el proyecto Abrir Vigo al Mar, he sido pues, testigo de aquel nacimiento con Elena Espinosa, ahí nació con Francisco López Peña, que estuvo después en la Zona Franca. Nacía ese eslogan con la idea de lo que estamos haciendo hoy aquí, intentar dar a conocer a la opinión pública la importancia que tiene el mar y no vivir como ha vivido durante demasiado tiempo, no de espaldas al mar, pero casi como un enemigo. Hombre, Leri, que en paz descanse, yo me llevaba muy bien con él, pero aparecía tirando de una patada el muro, ¿no? Porque esto limita con la autoridad portuaria. Alguno afortunado dijo, yo soy el alcalde del puerto, y estas frases así pero que han dividido bastante. En otras ciudades no hay muro, ¿eh? En otras ciudades no hay muro delimitando. Perdonad, vamos a quedarnos con esto, nos vamos a ir un momento a publicidad, volvemos enseguida y retomamos este tema que además yo creo que has puntualizado cosas muy importantes. Volvemos enseguida, un minuto. Ya estamos de vuelta, seguimos, continuamos. Estábamos con ese gran proyecto de Abrir Vigo al Mar. Efectivamente era un proyecto para enseñar a la opinión pública. Podríamos discrepar sobre exactamente, físicamente, lo que es Abrir Vigo al Mar, porque efectivamente, bueno... No está muy logrado, ¿no? No está muy logrado, sobre todo, bueno, pues los carteles de paralización de obra. Pero bueno, eso sería otro tema a discutir. No sé, Juan, si querías puntualizar algo a lo que comentaba Ramón. No, yo lo que quiero decir es que el presente y el futuro de la economía de Vigo pasa por el mar y que necesita un gran consenso. Y en ese gran consenso tiene que estar involucrado todo el mundo, porque si no, desde la Xunta, los movimientos de mercancías, los consignatarios, el sector de la pesca en todos sus estadios, de fresco, congelado, puerto, Xunta de Galicia, Diputación, todo el mundo. Yo creo que así sí solucionaríamos y estaríamos en el mapa y no... como digo yo, abriríamos la puerta a grandes proyectos, que es lo que necesita esta ciudad. Sí, y hay una cuestión precisamente en eso de que esta ciudad es, desgraciadamente, en algunos aspectos, endogámica. ¿Qué quiero decir? Pues que se mira la barriga, se mira el ombligo, ¿no? Porque Vigo es la playa de Ourense. Y con el AVE, porque la ría de Vigo no es Vigo. La ría de Vigo es desde La Guardia hasta la punta de allá. O sea, es precisamente el nexo de unión de la, vamos a llamarle, área metropolitana, o de la mancomunidad. Y, evidentemente, para económicamente empujar esto, con todo lo que ello significa, hay que pensar qué espacios físicos de Galicia tienen una relación vinculada a la ría de Vigo. Y repito, el parque empresarial de Vigo, yo lo he dicho muchas veces, puede estar cerca de Ourense, ¿por qué no? Si estamos a 80 minutos, a 60 minutos o a 50 minutos, como parque cosa que empresarial, Madrid... sí, como puerto seco. No, como puerto seco, si aquí te falta plataforma y no puedes seguir con rellenos, como puerto seco, llevamos con el puerto seco de Salvatierra 1000 años. O sea, eso indica la eficacia nuestra. O sea, esto es un rotundo fracaso de las instituciones y entidades de Vigo, y que lo es fundamentalmente por un problema de cultura de cooperación, lo diré hasta la saciedad, y fundamentalmente, y además esto se nota últimamente, porque algunos líderes, además de no ser líderes, son rompedores en el peor sentido de la palabra. O sea, no construyen nada, destruyen todo. Eso liga, Jorge, en que no estamos haciendo lo que deberíamos y que, por lo tanto, lo que se necesita es más trabajo y menos promesas, y lo que se necesita es pivotar, que lo hemos hecho durante décadas en otras épocas, la fuerza de Vigo sobre el mar.
Y si no lo hacemos así, estamos mirando a otro sitio. Y ya digo, con un gran consenso y buscando la recuperación económica a través de esa fuerza mirando al mar. Si no lo hacemos así, desde luego, no estamos haciendo bien nuestros deberes, como lo dicen los de Bruselas. Por cierto, un detalle muy... Perdón, solo un segundo. Se me acaba de ocurrir. Estamos de acuerdo todos ya en que la ría de Vigo es importantísima. Muy importante, ¿no? No estaba en duda. Bueno, pues la ría de Vigo está contaminada, está sometida al riesgo de una multa en suspenso desde hace 8 años por una macrodepuradora que está ralentizada y detenida por mala coordinación entre las instituciones de Vigo. Un tema gravísimo. Vigo tiene un problema gravísimo de contaminación. Y la ría de Vigo es una riqueza tan enorme, ya no pienso ahora solamente en la gente que se baña, sino en toda la acuicultura que hay en la ría de Vigo, directa. Oye, pues, en fin, es un riesgo enorme. En la pesca de bajura, en todo lo que tiene que ver con los atractivos para el mundo, no solamente alimentario, y luego como elemento de canalización, de comercio, de todo tipo de mercancías, no cabe duda que la ría de Vigo tiene unas connotaciones de calados, etcétera, que no tienen otros puertos. En consecuencia... Tenemos que ir a más calado todavía. Pero no será a base de rellenos, ¿eh? No. De hecho, que tenemos que ir a más calado. Mira, ahora se está transformando, como se sabe, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá va a significar la asistencia de barcos de nueva generación. Ya no solamente los Panamas, sino los post-Panamas. Estamos hablando de buques de 300 metros de eslora y 17, 16 o no sé cuánto de calado. Es decir, hay que ir a calados cercanos a 20 metros. Y algo más, yo diría algo más. La relación con Asia será de Europa y de España, en este caso de Galicia, Vigo, será a través del Canal de Panamá. Sí, pero tenemos no a que través tener de... ¿Sabes Y para eso no por abajo. necesitamos... ¿Sabes Claro, cuántos contenedores claro. puede traer un post-Pana? 13.000. Claro. O sea, yo necesito superficie y calado. Uno de los objetivos que tenemos que hablar en este gran consenso agromar Alimentario. Sí, Alimentario. Agromar alimentario. Agromar alimentario, con lo cual estamos de acuerdo, pues evidentemente toda la industria frigorífica, el congelado y tal, Porque estamos siempre le llaman totalmente de acuerdo. agroalimentario, y yo le dije, poner ahí la palabra más. Pues tenemos que hablar también de las otras está acuñado hace mercancías 20 años, del puerto, que tiene que competir no solamente en la pesca, que es una potencia, desde luego, no solamente conservera, sino transformadora de pescado, Elaborados, todo congelados, eso. tal. Sí, pero aparte, Vigo también puede ser potencia en el tráfico marítimo comercial. Es decir, coches, granito, mercancía general, contenedores. Pues para tener contenedores tengo que ponerlos en algún sitio. Lo está haciendo y tengo también... que tener un calado que me permita traer ese barco, porque si no, ya puedo ir al Canal de Panamá, puedo ir a Panamá, que se me llene la boca diciendo que voy a traer el tráfico para aquí, para Galicia, y no tengo ningún solo puerto que me dé 20 metros de calado. Ferrol creo que tiene 20 metros. Y mayor capacidad de atraque. Las dos cosas, calado y mayor capacidad de atraque. La pregunta... ¿Y por dónde lo estiramos? Sí, ahí voy yo. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Quién se ha movido más, Vigo o Leixoes? Pregunto. No, eso no tiene duda. Segundo, Eso es una no cosa tiene muy duda. parecida al tema de Peinador, que seguimos pensando en un aeropuerto internacional en Peinador, cuando había que haber luchado, igual que han hecho en el norte de Portugal, por un solo aeropuerto internacional. Bien, pero yendo al tema de comparación, es que Vigo, en mi opinión, está la riqueza, que yo siempre digo una cosa que, hombre, suena un poco abutade, pero yo siempre digo que yo no lo veré. Tú verás muchas cosas No, todavía. yo no lo veré, no lo veré, no porque no quiera verlo, sino porque no voy a llegar allá, ¿no? Pero alguien yo pienso que algún nieto mío a lo mejor, o sus hijos, no verán el puerto económico de Vigo donde está hoy. Quiero decir, el puerto de Vigo, igual que ocurrió, hablamos antes de San Francisco, tendrá que sacar del frente de la ciudad la parte fundamentalmente económica, porque no tiene capacidad de crecimiento salvo con relleno, o barriendo la ciudad para atrás. Eso es imposible. Entonces, en lugar de perder años y años pensando en el relleno de Bouzas o el relleno de Areal y no sé qué, ¿cómo resulta que nos cogen la delantera otros y presentan un puerto? Pues aquí habrá que presentar un puerto, si no exterior, sí un puerto semiexterior, que además tendría una oferta enorme en el Atlántico, y sería el puerto de toda
de todo el norte de Portugal si hubiésemos ido a tiempo. Yo creo que no estamos en el momento procesal oportuno. No. Es decir, si no se hizo en otros momentos... Pues, mira, todos los puertos que han hecho eso, San Francisco, que sí conozco el puerto de San Francisco, y otros puertos, las ciudades han crecido en torno a los puertos tradicionalmente, y con el paso del tiempo esa actividad pues se fue trasladando a otros sitios y las naves del centro quedaron abandonadas. Entonces fueron zona La Barceloneta, precioso, claro. Puerto Madero en Buenos Aires, claro. Bien, se han recuperado, pero porque no había actividad. Porque no había actividad. Pero aquí, que tienes el Berbés ahí, que es una fuente de ebullición y de riqueza, no puedes decir ahora vamos a trasladar... a los contenedores. Bueno, los contenedores es lo de menos. Yo no puedo tener superficie. Eso es más fácil. Más allá de Bouzas. Jorge, eso es más fácil. Yo me los contenedores es más fácil. Después de Bayona. Quiero decir, te había entendido que el puerto es posible. Había que trasladarlo a otro sitio. En otro sitio se ha podido hacer porque las zonas, y hemos citado 2 o 3 puertos muy distintos, habían quedado obsoletas, envejecidas, de nidos de ratas o incluso de zonas marginales. Las han recuperado maravillosamente bien y han quedado maravillosas, y el puerto está en otro sitio. Pero en Vigo tenemos la suerte o la desgracia que la actividad económica está en el perdón, mismo... yo me estoy refiriendo no a la economía alimentaria, que ya lo he dicho. Yo me estoy refiriendo al resto. O sea, a la carga y descarga, a graneles, al tema de contenedores. En ese sentido, lo queramos o no, hay que buscar superficie. Y no va a ser relleno. Pero estaréis de acuerdo conmigo que hace falta que sea Puerto Nodal, que pongan en marcha la autopista del mar, que hace falta que el PIF sea operativo, hace falta que encardinar con peinador, o sea, un montón de cosas que realmente en este momento... Tú hablabas de Leixoes. Leixoes ya en este momento tiene 340 metros de muelle, está expandiéndose cada vez más, es un competidor, ya está llevando los cruceros para allí, está aumentando el número de cruceros que van para allí, que ya no vienen aquí. ¿Cuál es la localización de Leixoes? Entonces, ¿a qué jugó Leixoes? Seguimos más pero ¿es un problema de localización o es un problema de barreras, como decía? Palos en la rueda. Momentito, voy a tocar algunos de los puntos muy rápido, no voy a dar aquí el rollo. Lo que acaba de decir Juan, que es interesantísimo. Leixoes se ha movido bien, funciona bien, y tiene una gran suerte. Tenemos en Vigo una serie de problemas, como es el PIF, que hace que se desvíe el tráfico de una manera fantástica. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Parece, no sé, que le paga el enemigo. Es decir, tiene la suerte que, hoy haciendo nada, le viene la mercancía. Porque en Vigo, el puesto de inspección fronterizo todavía no está funcionando correctamente. Por una serie de circunstancias que tienen mucho que ver, Jorge, con lo personal. No voy a decir nombres, pero todo el mundo sabe de qué estamos hablando aquí, los que sabemos de lo que estamos hablando, y es tremendo. Que en este momento existan ahí un montón de contenedores. En este momento que estoy hablando existen 30 y tantos contenedores desde hace no sé cuánto tiempo con un coste que ya debe de ser cercano a los 100.000 euros porque un papelito no estaba bien colocado debajo del otro papelito. Es decir, que esto que está sucediendo, y estamos protestando con ellos desde hace años, bueno, pues resulta que Leixoes está encantada. Mira, uno de los elementos competitivos de Leixoes. Apuntando lo de Ramón, no sé si alguno puede hablar más claro. Te digo una cosa más, que el 60% del pescado que procesa Vigo llega a la ciudad vía aeropuerto de Vitoria. ¿Alguien me puede explicar este dato? Y además, porque yo no logro entenderlo. Y otra parte del pescado se desembarca en el puerto de Lisboa de Sines. O sea, que llega aquí después a elaborar. Como una de las grandes factorías nuestras. ¿Qué pasa? Aquí. Pues mira, te voy a decir por qué. Porque somos unos paletos. Vitoria apostó desde el principio a que no se puede jugar en puertos en un radio de 1 hora y media a ser todos internacionales. Entonces se especializó en carga, fundamentalmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mientras tanto, en Peinador, estábamos peleando, haciendo otra terminal y no sé qué cosas más, para ser puerto... Estamos peleando. Para ser un puerto internacional en el término de pasajeros, teniendo en Santiago, a tiro de nada, un aeropuerto con posibilidades. Lo mismo que ocurre con Alvedro, porque aquí cada jefecillo quiere tener su puerto y su aeropuerto. Entonces, somos paletos.
Así de claro. Y su Porque universidad. Vitoria se ha especializado. Pero es que Los localismos nos matan. Sí. Los localismos es nos matan. como el tema de las 3 universidades. Al final no sé por qué todos los debates van a dar a los localismos, a los personalismos. Sí, algo es está así. fallando, está claro, en el sistema. Y Mira. aquí más, y aquí más. Puerto Nodal. Primero vimos lo de Leixois, ¿no? Puerto Nodal. Puerto Nodal, evidentemente todos, que también habrá un gran consenso aquí en Vigo, que seamos Puerto Nodal, que formamos parte de la red de infraestructuras europeas y todo lo demás. Vale, Puerto Nodal fue un tema que el gobierno anterior no debió de jugar convenientemente bien las bazas, que quedó desdibujado del mapa. Del mapa, Entonces, en claro, Bruselas, sí. yo entiendo muy bien que con el nuevo gobierno llegue la señora Ana Pastor con muy buen criterio y en la primera reunión del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea, digo, oiga, en Vigo, dice, ya no, mire usted, que llevo negociando con ustedes, no con ustedes, porque no negocia Pepiño Blanco, negocia el ministro de Fomento del Reino de España, y los acuerdos que se firman es con el Reino de España. Es que ya cambiamos. Oye, mire, yo los acuerdos los tengo con España, que no los tengo con el presidente de la comunidad cambiante, ¿no? Es decir, entonces, esto ha sido así. Es decir, ha quedado para mí, un error tremendo, y ahora sí que responsabilidades morales, desde luego, al señor ministro. Es decir, oiga, se ha olvidado usted de meter el puerto de Vigo. ¿Y ahora qué le ha quedado a la señora Ana Pastor? Pues actuar como tiene que actuar, en vía parlamentaria, porque eso va al Parlamento, y a través, en el Parlamento Europeo me refiero, claro. Sí, sí, sí. A través de las enmiendas correspondientes, buscar los apoyos, que supongo que el Reino de España actuará en conjunto, y el PSOE también dirá que Vigo sea el Puerto Nodal, supongo que sí, en el Parlamento Europeo supongo que sí, para deshacer la desfeita que se había hecho antes, ¿no? Y entonces no somos Puerto Nodal, pues porque no lo somos, y va a ser difícil que lo seamos. No va a ser una labor fácil en trámite parlamentario. Y eso ha sido motivado fundamentalmente porque en el momento procesal oportuno no tuvimos el apoyo institucional. Volvemos otra vez a lo de siempre. No tuvimos y no hubo el suficiente consenso o en la política para defender de renuncia a protagonismo personal e ir a un trabajo de conjunto, etcétera, para defender esos principios. Eso, digo, es un problema permanente. Y como es un problema permanente, lo peor que le puede pasar a Vigo es tener un reyezuelo tras otro reyezuelo. Eso es un desastre para Vigo. Así perdemos trenes, Jorge. Y vamos perdiendo. Y eso es un gran problema. Porque no nos queda uno. Así vamos perdiendo trenes. Y ahora nos queda uno. Se parece que va a llegar. A ver, que parece que va a llegar. Parece que va a llegar. Nos queda uno. Esperemos. No os olvidéis, esos trenes que iban a llegar en el año 12, que es este año, esos trenes... Bueno, ese tren que iba a entrar primero por La Coruña, digo antes en Vigo que en La Coruña. Sí, sí. Yo he tenido la suerte de recuperar el tren hace 5 meses. Me había olvidado del tren. Y entonces, como voy con cierta frecuencia, pues en este caso a Coruña, hasta no sabía cómo se subía el tren. La verdad, yo soy del botón, porque son preciosos los trenes de ahora, ¿no? Entonces, yo fui allí y vi a una estudiante que le dio un botón y entonces ya supe. Os lo digo de verdad, esto no es una exageración. Una vez que aprendí a darle el botón, y ya sé que el tren son numeradas, porque también me senté en cualquier sitio y después me dije, no, oiga usted, que esto... bueno, una vez que lo aprendí, he descubierto que de aquí a Coruña se va en 2 horas menos 5. Ojo, sin AVE de aquí a Santiago. Y ese Guabán o uno de estos. De Coruña a Ourense, 1 hora escasa. Y de Ourense a Vigo, 2 horas y cuarto. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que aún nos queda por delante, en el tema del tren, más de 1 año y medio, año y pico, para tener el AVE del eje atlántico Coruña-Vigo. Pero lo más grave es que está sine die el eje atlántico Vigo-Porto. Esto es una desgracia de tal envergadura para Vigo, que a todos los que nos encanta decir Vigo, el centro de la eurorregión, bueno, no hay nada que hacer. Yo te puedo decir que el otro día que estuve en el cumio bilateral España-Portugal, allí Portugal se ha comprometido sin fecha a llevar a cabo la reparación del tren actual. El Porto Vigo. La reparación del tren actual. La mejora del tren actual. El AVE... Estamos en momentos de crisis. El AVE ni siquiera... Se han parado el de Madrid, ni siquiera el de Lisboa. El de Madrid está parado. Hay que ser realistas. Si les parece, volvemos hacia el mar,
vamos a dejar las infraestructuras ferroviarias, volvemos al mar. No, es que el tren es muy importante para el puerto. Sí, por el tema de hablamos mercancías. de transporte sí. intermodal. Hoy no se puede hablar de transporte marítimo sin pensar en una conexión ferroviaria, ni en Peinador, ni decir, hoy tiene que ser hablar de intermodalidad. No podemos hablar de transporte marítimo y el tren sin no contar importa, con... ¿no? Es cierto, pero sí que me gustaría retomar ese plan estratégico, ese plan director. A Ramón no le gusta llamarlo plan estratégico ni plan director. Vamos a llamarle, bueno, pues una gestión, una actuación coordinada, ¿no?, de las necesidades. Me gustaría saber un poco, porque hablamos efectivamente que debe haber unos objetivos comunes, un consenso que no parece que vaya a ser fácil teniendo en cuenta la situación actual, y si vemos otros proyectos que se han realizado de cualquier tipo. Yo creo que el consenso es fácil, fíjate. Yo creo que si nos sentamos, sí. El problema es cuando vienen las cámaras, o cuando vienen las fotos, o cuando vienen las elecciones. Ahí es donde los consensos empiezan a distorsionar un poco más. Yo creo que lo que hay que eliminar son personalismos. Bueno, también. Y ver por la ciudad. Pero, o sea, no Juan, por... Eso estamos totalmente de acuerdo. Que a partir eso de ahí, lo dijimos pues, desde el minuto uno, claro, que eso teníamos que luchar en esa línea. Pero el problema es que las sociedades funcionan con partidos, las instituciones. Entonces, eso es inevitable. Siempre vas a tener que lidiar incluso con los tuyos, ¿no? Que pueden ser los peores incluso en un determinado momento. No sé quién hablaba antes, Pero de no que estás... a veces el enemigo está en casa, ¿no? Claro. ¿No estás de acuerdo que siempre nos dormimos en los laureles Sí, aquí en Vigo? sí. Estamos dormidos permanentemente en los laureles. Vamos a ver, Y cuando queremos llegar a hacer algo, ya llegamos tarde, siempre. Yo en ese tema, porque creo que es mi obligación hablar de una cuestión para los que nos están viendo metodológica. Un plan es una anticipación. O sea, un plan se hace en base a lo que tú crees que va a suceder en el futuro, entonces planificas tus cosas para ese futuro. Es un anticiparse, y ese anticiparse es la definición ni más ni menos de estrategia. O sea, la visión estratégica es anticiparse al futuro. Nunca se acierta. ¿Cómo se prevé el futuro? Pues las expectativas de futuro más o menos se analizan en diferentes escenarios en base a el pasado y el presente. Y naturalmente en base a una serie de datos de tipo general. Bien, pero eso es un diagnóstico del entorno. Luego, otra cuestión básica es el verse uno mismo como está. O sea, es lo que sería un análisis interno. Entonces tenemos un diagnóstico en conjunto. Ya está pasado de moda el tema, hablar de DAFOS y esas cosas que son muy bonitas académicamente. Pero lo más importante y lo más difícil y lo más comprometido políticamente es hablar del diseño de futuro. O sea que una vez hecho el diagnóstico hay que hablar de futuro y fijar objetivos, grandes estrategias y luego acciones concretas. Acciones concretas que en el tiempo se van en base a control desplazando y actualizando, evidentemente, porque cambia el entorno, cambia el diagnóstico, cambia la estrategia y cambia la acción. Bien, digo esto porque luego en terminología de lo que decíais antes, un plan estratégico de ese tipo es un plan estratégico director. Luego hay planes estratégicos funcionales. Puede haber un plan estratégico de infraestructuras, puede haber un plan estratégico de la actividad productiva, puede haber un plan estratégico de la actividad cultural, puede haber, son funcionales. Y por último, hay... Pero no, termino. ¿Tú crees que es urgente, desde bajo tu perspectiva, un plan estratégico sobre el mar? No, Aquí. no, perdona. Yo creo que, por eso estoy insistiendo tanto en la terminología, yo creo que ya lo tenemos. Que ya lo tenemos. Y que lo que veas... Muchos. Perdón. Tenemos un plan director de Vigo y su área metropolitana 2002-2010. Bien, correcto. Dentro del cual 7 programas están vinculados al mar. Con el mar. Entonces yo lo que creo es que eso no trabajemos demasiado ni hagamos papeles. Eso, simplemente verlo. Y ponerlo al día. Actualizarlo. O sea, no cuesta nada. Actualizarlo. Si te crees que podemos hacer un plan estratégico, llámale como quieras, el plan director o lo que sea de Vigo, de la ría de Vigo, sin contar con Marín. No, perdona. O sin contar con Villagarcía. A lo que acabo de decir, Vigo y su área funcional. O sea, todo lo que tenga que ver con Vigo. Al plan estratégico ese en concreto, el que estaba en vigor, le afectaban los 14 municipios
que están previstos en el área metropolitana, que en su día se paró porque se quiso transformar en 20 municipios, con cabecera en Vigo. Evidentemente, un plan tiene que estar relacionado con su entorno específico y todo lo que rodea a la ría de Vigo, pero no solamente a ría, sino derivados. Y a la de Pontevedra. Y llegaría hasta la Cañiz, y llegaría hasta el Salnés. Quiero decir que eso es un plan. Ahora bien, para no perderse en estas grandes cosas, hay que ir a un plan operativo. Y es un plan operativo anual, que en nivel económico se le llama presupuesto. Eso es un presupuesto público o privado. Al final nace de un plan operativo anual que tiene componentes de tipo económico-financiero y componentes de tipo estratégico. Dedícate a buscar el presupuesto. Claro. Lo del plan ya lo hacemos más tarde. Pero primero coge para hacer el presupuesto. Para hacer un presupuesto hace falta tener un plan. Un presupuesto es para... hay que saber a dónde se quiere ir. Ahí viene el gran error. Ahí viene el Como gran has dicho ahora, Jorge, que la solución viene de la mano de la administración y de las empresas. Por lo tanto, ya tenemos un medio plan que podemos actualizar, etcétera, etcétera. Pongámonos a trabajar. No cuesta Es que pongamos a trabajar. Bueno, pues vamos Vigo lo a... necesita, porque en este momento es un momento difícil para Vigo. Vigo lo necesita, pues pongamos a trabajar. Pónganse Apelamos a trabajar. desde aquí a esa colaboración, no nos queda más tiempo, Jorge, me vas a solamente disculpar. decirte una primicia. Una en el cosa. año 2008, ¿cuándo tomó posesión el actual alcalde? Pues 4 años anterior y este es el quinto, cálculos. Pues Economista eres tú. en el año 2007, en una reunión en el Hotel NH de Vigo, el alcalde actual de Vigo dijo que se iba a actualizar el plan o que iba a hacer él un plan con su gente del ayuntamiento y con la Universidad de Vigo. Bueno, el alcalde también dijo que iba a entrar el AVE en 2012. No, que salga eso. Vamos, las palabras, lo que hablábamos antes, hechos y no palabras. Nos vamos a quedar aquí, vamos a apelar a ese consenso empresarial, político, institucional, etcétera, necesario para el futuro de la ciudad. Nos tenemos que ir, ya nos queda más tiempo. Les espero aquí el próximo martes en Televigo, no hablemos de Vigo.